Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema biografías traumáticas y autoagresiones en adolescentes. La docente que nos acompaña y que va a impartir esta charla es Francisca Vergara Aguilar. Ella es médica psiquiatra de niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Santiago de Chile. Ella se desempeña como psiquiatra infanto-adolescente en el área privada y en el Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo, donde está a cargo de asesorías a psicólogos y practicantes de psicología, además de realizar docencia en la misma universidad. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, les voy a comentar un poquito la estructura de esta. Eh, Se va a dar inicio a la presentación de la docente una vez que ésta termine, o bueno, si es que se hace un convenio con ella misma, las dudas se pueden preguntar durante la misma sesión o al final, ¿ya? Y les comento también que al final de este webinar o seminario vamos a sortear una beca totalmente gratuita para el curso que va a dictar Francisca llamado Autoagresiones y Conducta Suicida, que este va a tener sus sesiones en vivo los días 13 y 14 de mayo, ¿ya? Los requisitos para poder optar a esta beca son dos, que sería primero ser técnico, ser profesional o estudiante interesado en el área de salud y educación. Y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, ¿ya? O sea que tienen que quedarse hasta el final para poder participar en este sorteo. Finalmente les comento que nosotros hacemos varios seminarios, varios webinars, en los cuales ha estado un par Francisca, les voy a dejar el link en el chat, hay grabaciones y también se pueden inscribir a los webinars futuros, así que ahí pueden inspeccionar la página si es que así lo desean, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo, los dejo con Francisca y espero que tengan una excelente sesión el día de hoy. Están muteadas, Ahora sí. ahora sí. Escuchando ya. Súper. Entonces vamos a hablar hoy, como decía Daniel, de biografías como traumáticas, digamos, y su relación con las autoagresiones, específicamente en adolescencia, que es el área en donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero ya Daniel me presentó, muchas gracias Daniel, soy Francisca, soy psiquiatra infanto-adolescente y magíster en psicología clínica infanto-juvenil, y en el contexto de mi trabajo clínico con pacientes o con chiquillos consultantes agudos, digamos, fue que me vinculé de manera directa con casos de autoagresiones y biografías complejas. Y desde ahí es desde donde traigo, digamos, esta reflexión que comparto hoy día con ustedes, ¿ya? Me gustaría primero como que entendieran que esta presentación o este webinar tiene como objetivo como introducir al tema de lo traumático y las autoagresiones, entendiendo que después hay un curso de 2 jornadas completas, de 2 días completos, en donde profundizamos aspectos más específicos de autoagresiones en el manejo de su relación con suicidalidad, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biografías complejas? La verdad es que es importante como pensarlo desde la más tierna infancia, digamos, desde etapas muy tempranas. Y en ese sentido me gustaría como partir hablando de la infancia, ¿ya? ¿Qué es infantilizar a alguien, a un yo en general, ¿no es cierto? Em, en general, cuando usamos como esta expresión como de que algo es infantil o que algo parece como de niños chicos, digamos, generalmente lo hacemos en una connotación como peyorativa del término, ¿ya? O sea, es una mirada hacia alguien como de menos capacidad, ¿no es cierto? En donde como que lo cognitivo mandara, digamos, la relación con el otro. Y por lo tanto siempre está como esa mirada a la infancia desde, desde esta imagen del adulto que puede más, digamos.
¿ya? Que tiene más capacidades o que tiene una mayor complejidad en las estructuras del pensamiento, o, o que en el fondo pudiese como entender mejor las cosas, digamos, ¿ya? Em, entonces, bueno, yo pienso que una parte importante del problema del que vamos a plantear hoy día, digamos, de este fenómeno, está justamente en este adultocentrismo, ¿no es cierto? En esta centrarse como, como desde lo válido de la versión adulta de lo válido, digamos, ¿ya? Y ahí desde ya planteo como que ojalá, digamos, infantilizar fuera como infantilizar a un otro fuera, escucharlo, fuera validar las emociones de ese otro, contenerlo, quererlo, enseñarle límites a ese otro, digamos que puede ser algo muy contenedor en sí mismo, digamos, como tú llegas hasta acá, este es tu cuerpo, y de cierta manera eso te protege, como puedes mantener al otro a raya, digamos, y nadie puede meterse acá como a tu límite corporal personal, pero también a lo psíquico, digamos, ¿ya? No límites como la idea como del castigo, la norma, entendiendo que en el fondo el límite es todo lo que ayude a delimitar un espacio que también contiene a ese yo, ¿ya? Ojalá infantilizar fuera enseñar a reconocer emociones a otros, hacerlo sentir capaz, competente, finalmente es considerar al otro válido, ¿no? De manera completa, ¿ya? Entonces yo creo que hay mucho de lo que vamos a ver hoy día, digamos, de estos fenómenos que tienen que ver con las biografías complejas y las situaciones traumáticas desde la infancia, que tienen como su núcleo en la forma en cómo se construye en el fondo sociedad y vínculo, por lo tanto, entre nosotros, digamos, entre los seres humanos, y particularmente entre los adultos y la infancia, ¿ya? Hay ahí un problema, hay ahí una conceptualización como un poco dislocada, que por supuesto tiene que ver con nuestra sociedad, con estilos de vida, con la forma como en que consideramos quién es útil a un sistema, ¿no es cierto? Si un chiquillo no produce, probablemente no va a ser útil al sistema que se basa en la producción, etcétera. ¿Ya? O sea, da para una reflexión muy amplia, pero al punto que quiero destacar es que muchas de las cosas que vamos a ver de contenido traumático en la infancia están relacionadas con el concepto que los adultos y las adultas tenemos de la infancia, ¿ya? Y en ese sentido, para como entrar ya al tema como de lo traumático en la infancia, es importante saber que hay distintos tipos de evidencia respecto a la traumatización en etapas muy tempranas de la vida. Yo acá les traje un ejemplo, digamos, de un artículo, pero en verdad es algo que está estudiado ampliamente en todo el mundo, digamos. Y este artículo habla de la evidencia y las implicancias clínicas que hay en el trauma en la infancia temprana, ¿ya? Y dice, como de manera general, que niños y niñas entre 0 y 5 años son desproporcionadamente vulnerables a eventos traumáticos y hay una sustancial superposición de diferentes formas de traumatización, ¿ya? Y lamentablemente hay una gran parte, digamos, un gran porcentaje de chiquillos que están expuestos a más de un evento traumático, o sea, diferentes eventos traumáticos al mismo tiempo y a más de un tipo de forma de trauma, ¿ya? Y en el fondo la peor conclusión de este tipo de estudios es que la violencia interpersonal es la forma más frecuente de exposición a trauma en la infancia temprana. O sea, la relación con otros es donde se encuentra la violencia de manera más frecuente en niños entre 0 y 5 años, ¿ya? Por lo tanto, es el vínculo justamente con los y las adultas el que produce la mayor traumatización y la acumulación de traumatización entre los 0 y los 5 años de vida, ¿ya? Y cuando uno piensa en violencia interpersonal, no solamente piensa en los adultos, lamentablemente, y así lo ha mostrado la evidencia, es que
la mayoría del tiempo no solo son las relaciones interpersonales con adultos, sino que las relaciones interpersonales con los adultos, que son sus vínculos primarios, ¿ya? O sea, quienes cuidan son los que también hacen que estos chiquillos y chiquillas experimenten las situaciones traumáticas en sus vidas, ¿ya? Y ahí vamos a entrar en los distintos tipos. Y otra cosa que quiero destacar de este estudio en específico es que hace una comparación, digamos, respecto a como determinantes sociales de la salud y determinantes psicológicas de la salud, hace una comparación como en la salud pública en general, el humo del cigarro es al resto de la medicina, la violencia en la infancia temprana es a la psiquiatría, en el sentido de que si uno previniera el tabaquismo, digamos, previene muchas otras cargas de enfermedad, no solo cáncer de boca, lengua, pulmón, digamos, sino que hipertensión, infarto, etcétera, ¿ya? Entonces acá también el trauma en la infancia temprana es la causa prevenible más grande de enfermedad mental, o sea, sabemos que está a la base de muchas otras situaciones de vulnerabilidad o de carga como psicopatológica, digamos, en las personas más grandes y finalmente adultas. Y por lo tanto, si pudiéramos prevenirlo, intervenirlo tempranamente, podríamos prevenir muchas otras psicopatologías, digamos, en la vida de las personas, ¿ya? Y acá hay la importancia de reconocer un poco de qué situaciones traumáticas estamos hablando, ¿ya? Este es un artículo que desde mi punto de vista ejemplifica un poco nuestra situación. Habla de las víctimas de abusos sexuales en menores de 14 años. Ya dice el 2019 que en Chile, ¿no es cierto? Este es un extracto de la página 24 horas, que los abusos sexuales infantiles aumentaron en el 2019. Dice, ¿no es cierto?, que entre 0 y 14 años registra un alza de 7,5% de casos, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, este artículo toma relevancia, digamos, en esta fecha del 2019, porque en ese momento estaba la discusión respecto a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales infantiles, digamos, o específicamente el abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, independiente de la edad al que la persona denunciaba el abuso, realmente no fuera un delito que prescribiera, ¿ya? Porque se sabe que en el fondo, y se conoce a través de la evidencia, digamos, clínica, que hay distintas alteraciones que son parte del trauma que impiden que las personas pongan en palabras los sucesos de abuso y por lo tanto en muchos casos la denuncia no se hace nunca o se hace muy tardíamente, ¿ya? Entonces es muy como preocupante, aún más todavía, digamos, que los delitos relacionados a los abusos sexuales infantiles aumenten, digamos, en cantidad de casos. O sea, ya sabemos que se denuncian poco, o que se denuncian menos de lo que son, sabemos que es menos probable que se denuncien en la infancia aún, y aún así tenemos cifras que siguen creciendo, digamos, ¿ya? En los menores de 14. Entonces, como que es finalmente una noticia que acumula distintas como aristas del tema y todas preocupantes, digamos, ¿ya? Y acá, un poco como para que ustedes se vayan haciendo la idea, digamos, se va viendo según años, digamos, qué edades son las que están en el fondo más veces o están en más número presentes las denuncias de abuso sexual, ¿ya? Y claramente a través de los años 2015 al 2019, en este gráfico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay mayor cantidad de denuncias en menores de 14 años siempre, ¿ya? O sea, desde el 2015, cualquier año que ustedes escojan, el rosado, que es el de los niños menores de 14, es lamentablemente el que es más alto. O sea, las personas que han sido abusadas mayormente en Chile, que tienen una denuncia además de por medio, son niños menores de 14 años, niños y niñas menores de 14, ¿ya? Y por otro lado, además, tenemos acá el análisis dividido por género, digamos, ¿ya? Y acá es aún más impresionante, digamos, porque agrega información
que es muy, muy relevante para nosotros como clínicos, que es que las denuncias de abuso en menores de 14 son en general, además, en mujeres menores de 14, o sea, son niñas menores de 14 en los distintos años en donde hay más denuncias de abuso sexual infantil, ¿ya? Es muy complejo pensar una comunidad, digamos, em, que pueda abordar lo traumático si es que su realidad es tan compleja como la que estamos viendo en estos gráficos, ¿ya? O sea, una comunidad que no está pudiendo cuidar a quienes más necesitan cuidado, digamos, ¿cierto? A los niños primero y específicamente ya agregando esta perspectiva de género a las niñas menores de 14 años, ¿no es cierto? Y ahí que no nos parece tan raro, digamos, que a medida que eh, ha habido más conciencia de las distintas perspectivas como sociales que incluyen este fenómeno o que están incluidas en este fenómeno, que aparezcan y se vaya tomando más conciencia comunitaria de la importancia, digamos, de estos abusos sexuales infantiles o de la violencia en general, y acá también de la violencia con perspectiva de género, ¿ya? Y acá por eso puse este registro de la intervención de las tesis, ¿no es cierto?, del año 2019, que además es un año en donde se despierta como un poco a una serie de situaciones abusivas, no solamente en lo traumático en la esfera sexual o en lo traumático desde la infancia, digamos, sino que en todas las situaciones que han ocurrido, ¿no es cierto?, en nuestro país en términos sociales, ¿ya? Pero en el fondo es como darle un contexto también en nuestro lugar, en nuestro territorio, digamos, a una realidad que, por supuesto, que acarrea traumatización, ¿no es cierto? Ahí vemos una realidad que, por supuesto, que crea biografías complejas desde la más tierna infancia, digamos, desde la primera infancia. ¿Y qué pasa cuando existen estas biografías complejas? ¿Cómo se van dando, digamos? ¿No es cierto? Vimos recién las cifras relacionadas a abuso sexual infantil en específico, pero hay muchos otros tipos de tratos o malos tratos que se van dando en la infancia, que van complejizando la biografía y traumatizando a ese ser en desarrollo, ¿ya? Los distintos tipos de malos tratos tienen como consecuencia, digamos, dolor físico y dolor psíquico, ¿ya? En general, la descripción es que este tipo de traumatización viene de estas personas significativas, como por ejemplo las mamás, los papás, o las figuras vinculares primarias, que a veces son la abuelita, no sé, en fin, depende de quién sea, quién cuida, digamos, quién ejerce ese rol. Y que normalmente tienen la función de ayudar a calmar el dolor y que lamentablemente se da esta como contradicción de que en esas figuras se encuentra también este dolor, ¿ya? Este sufrimiento. Entonces, no hay una congruencia en el relato interno de esa chiquilla o chiquillo, digamos, en el sentido de que no se le puede dar sentido lógico a que la persona que me cuida es la misma que me maltrata, ¿ya? No puede llamarse así además, no tiene un nombre eso, es, mi vida es así, o sea, si me pegan o si me abusan, en fin, no tiene el nombre de maltrato o el nombre de abuso para ese niño de manera consciente, digamos, o de manera tan evidente. De ahí la dificultad de narrar eso, o de poder hablarlo con un otro, digamos, ¿ya? Y en esa situación ambivalente, ¿no es cierto?, de cómo no cabe en esa psiquis como la sensación de ser cuidado y la sensación de sentirse amenazado, como convivir, digamos, eh, eso hace que la experiencia sea muy difícil de simbolizar, como decir, ¿qué tipo de experiencia es esta? ¿Qué tipo de vínculo es este? Como, ¿cómo lo armo en mi mente, digamos, para poder entenderlo? Y si no entiendo lo que pasa, digamos, es muy difícil que ese yo en desarrollo sienta que tiene control sobre sí mismo, sobre su entorno y se sienta protegido en general, no solo frente a nuevas agresiones como ponemos ahí, sino que en el día a día, digamos, ¿no es cierto?, en las relaciones con cualquier otra persona, ¿ya? Y en ese sentido, eh,
de ahí también está como la importancia, digamos, de lo que se ha ido llevando a cabo desde hace unos años, como mostrábamos antes, de que este tipo de agresiones no prescriba como delito, ¿no es cierto? Entendiendo que muchas veces va a ser muy difícil simbolizarla, ponerla en palabras y finalmente poder hablar de esta temática, ¿ya? Y es un poco, o sea, y no es algo que pase solo en infancia, ¿ya? En infancia es aún más difícil y se complejiza porque altera el desarrollo cognitivo, afectivo, de personalidad, etcétera. Pero ya vemos que es un tema muy, muy presente actualmente, ¿no es cierto? En las redes sociales, los medios de comunicación, como por el reciente juicio, digamos, en relación a denuncias eh, de abuso sexual y de violación en relaciones laborales, ¿no es cierto?, de actrices chilenas contra o sea, como que ellas denuncian, digamos, de un comunicador audiovisual o de un cineasta, ¿no es cierto? Ahí también habían cuestionamientos sociales de como, bueno, pero ¿por qué se demoraron tanto en denunciar? O como, ¿por qué en el fondo se demoraron tanto en hablar de esto? ¿No es cierto? Entonces, esta situación de como la dificultad en simbolizar lo traumático no se da solo en la infancia, también se puede dar en la adultez, digamos. Em, pero por supuesto que es aún más difícil, digamos, para un niño que además vive ese tipo de malos tratos o de situación abusiva en el vínculo en donde se supone que debería ser cuidado, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, acá cito textual al doctor Jorge Barudi y a la psicóloga Marjorie D'Antañán, que trabajan en, eh, en esta, como en el estudio, digamos, y también en la enseñanza como psicoterapéutica de las intervenciones relacionadas con trauma en la infancia. Y dicen en su libro de Buenos Tratos a la Infancia que no hay peor trauma que el producido dentro de la propia familia. Sus consecuencias tan graves están asociadas al significado de las relaciones interfamiliares. Y ahí yo haría como un pequeño paréntesis, están asociadas al significado de las relaciones en general de esa persona con otros, ¿ya? Porque son las relaciones vinculares primarias que me enseñan cómo me relaciono, cómo puedo relacionarme con los demás. Entonces, vuelvo, están asociados al significado de las relaciones intrafamiliares, a la situación paradójica en que los niños son maltratados por quienes se suponen que tienen que cuidarles, protegerles y educarles. En el caso de que alguna circunstancia exógena les produzca dolor, son los padres quienes deberían calmarlos y consolarlos en ese momento. Y claro, o sea, acá se da una situación completamente paradójica, ¿ya? Y que por supuesto a la psiquis le cuesta mucho integrar. Entonces, en ese sentido, de ahí el concepto que ha ido desarrollándose a través del tiempo, digamos, de darle un nombre a este tipo de situaciones traumáticas, ¿ya? Normalmente, bueno, yo que tengo mi especialización en psiquiatría, normalmente las descripciones como diagnósticas hasta ahora han sido como poco clínicas en poder describir este tipo como de sufrimiento psíquico, digamos, como poder nombrarlo de alguna manera que logre como captar la complejidad de todo lo que pasa cuando hay una situación de traumatización tan temprana. Y ha habido nombres, digamos, ha habido como etiquetas diagnósticas, como el trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto?, que en realidad están más bien relacionadas a un evento en particular, ¿ya? Y de ahí que nace, en el fondo, en el mundo clínico, la descripción de lo que se llama hoy trauma complejo, digamos, que se diferencia de un evento traumático que en el fondo es como un hecho en particular, extremadamente violento, que amenaza la vida, digamos, y que en el fondo supera las capacidades de elaboración de la persona y hace que haya una serie de síntomas, ¿no es cierto?, de reexperimentación del hecho traumático o evento traumático, evitación de los lugares que le recuerden o que del mismo lugar donde ocurrió el evento, una serie de disregulaciones como hiperalerta, alteraciones cognitivas afectivas, todo eso en relación a un evento, ¿no es cierto? En cambio, en el trauma complejo,
lo que hay es procesos traumáticos, o sea, una serie de, no solo eventos, sino que formas de relación, etcétera, que van traumatizando de manera constante en el tiempo a alguien, a un yo, y en particular, ahora que estamos hablando de infancia y adolescencia, a un yo en desarrollo, ¿ya? Y por lo tanto, este concepto en el fondo es un concepto como no de una situación, sino que de muchas situaciones, y finalmente no son los hechos en sí mismos, sino que las vivencias acumuladas de trauma, ¿ya? Y por lo tanto, el trauma complejo es la experiencia que tienen algunas personas donde sus cuidadores no solo han tenido dificultades en regular afectivamente a los y las infantes, o estar disponibles física y emocionalmente para ellos, sino que han sido fuente del terror y el miedo para las y los pequeños, al mismo tiempo que el vínculo que les permite estar vivos. Aquí encontramos los efectos de abusos prolongados, como por ejemplo el maltrato físico, el maltrato psicológico, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil. Entonces, es finalmente la imposibilidad de integrar en esa psiquis infantil que ese vínculo que yo sé que me da de comer, que yo sé que me va a decir buenas noches y me va a arropar en la cama, digamos, es exactamente el mismo vínculo que me hace sentir muchísimo miedo, que me hace sentir muy amenazado, aunque yo no sepa cómo se llame eso, ¿ya? Bueno, entonces, acá una parte igual crítica, digamos, ya que es igual importante como destacar del cerebro humano igual, ¿no es cierto? O de la psiquis en general, que el dolor no es necesariamente equivalente a una patología, ¿ya? En el fondo, el dolor psíquico se da en muchas situaciones vitales, digamos, y es parte de la vida del ser humano, ¿ya? Ahora, cuando esto toma un camino psicopatológico, toma un camino, digamos, disfuncional para el yo, ¿ya? Es cuando hay ausencia de una sintonía de la respuesta adecuada a las reacciones emocionales dolorosas del niño o de la niña. Ahí es donde empieza a ser, en el fondo, a complejizarse ese mundo vivencial, empieza a volverse traumático en términos de como experiencia que no se puede integrar, ¿ya? Se va haciendo insoportable y por tanto fuente de estados traumáticos y de psicopatología, ¿ya? Y cuando hablo de psicopatología es alteraciones finalmente en el desarrollo del yo y en la forma de vivir el yo en el mundo, digo, ¿ya? Y eso por supuesto que tiene un impacto no solo en el funcionamiento psíquico, sino que también neurobiológico cerebral, y vamos a ver también que en el resto del cuerpo de esa persona, ¿ya? Eh, Voy a volver un poco acá, que es importante esto porque em, en general eh, pudiese creerse lo contrario, digamos, como que experiencias vitales muy intensas sí o sí van a provocar una disfunción, en fin. Y la verdad es que no, como en un gran porcentaje de personas que viven eventos muy violentos, ya estoy pensando en personas que han experimentado situaciones de guerra o desastres naturales, como por ejemplo una gran parte de los chilenos, em, no desarrollan un, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, que es lo que conocemos, ¿no es cierto?, clínicamente en psiquiatría. En el mayor porcentaje de las personas que vive ese tipo de situaciones, sus vivencias logran ir siendo integradas con el tiempo y como formas de protección de nuestro propio cerebro y del yo, digamos, ¿ya? Para seguir viviendo y encontrar en el fondo significados y encontrar como herramientas que generan aprendizaje de esas situaciones. O sea, en un gran porcentaje los seres humanos pueden vivir dolor y no necesariamente, y en gran porcentaje no van a tener una consecuencia en términos de patología psíquica o de psicopatología, ¿ya? Em, pero bueno, claramente en la situación que estamos hablando, digamos, ¿no es cierto?, de este tipo de traumatización es francamente una vida de
traumatización, ¿no es cierto? Es lo que conocen de vida, sí, es en la traumatización desde la infancia temprana y por lo tanto ahí toma un como un lugar bastante distinto, digamos, este dolor y las consecuencias que trae, digamos, ¿ya? Bueno, entonces, las víctimas de traumas interpersonales prolongados, ¿no es cierto? Como los que detallamos antes, ¿no es cierto? Maltrato infantil, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Particularmente con traumas en los primeros ciclos de vida, tienen un alto índice de problemas en relación con la regulación del afecto y los impulsos, la memoria, la atención, la autopercepción, las relaciones interpersonales, la somatización y los sistemas de significado. O sea, acá ya empezamos a ver qué tipo de consecuencias podría traer en esas personas, en su desarrollo, esta traumatización prolongada en los primeros años de vida. ¿Ya? Y vemos que en el fondo que abarca distintas áreas del funcionamiento de una persona, ¿no es cierto? O sea, desde algo como relacionado con el cuerpo, ¿no es cierto? Como la somatización, hasta otras situaciones, ¿no es cierto? Como más diarias del día a día, la memoria, la atención, en fin, hasta algo tan complejo como los sistemas de significado, ¿ya? Entonces, bueno, como decíamos recién, acá no solo es en el fondo una como consecuencia ligada a lo psicológico, ¿ya? Que alguien pudiese pensar como en el fondo, eh, como de manera más espontánea, digamos, ¿no es cierto? Como si un chiquillo o una chiquilla ha sido maltratado, ha sido insultado de niño, en fin, claro, no sé, su autoestima, en fin, ¿no es cierto? Como que resulta más evidente quizás o más como fácil de relacionar lo psicológico con el maltrato o con lo abusivo, pero la verdad es que existen cambios en el cuerpo desde el cerebro hasta todo, digamos. O sea, em, las amenazas, como vemos acá respecto a este artículo, digamos que tiene que ver con un cerebro como que ha vivido angustia y miedo, digamos. Las amenazas no solo cambian la fisiología del cuerpo, sino también la fisiología del cerebro, ¿ya? Activando su nivel de alerta y vigilancia, incrementando la sensibilidad a estímulos amenazantes relevantes. O sea, ¿cambia el funcionamiento del cuerpo? Por supuesto que sí. Cada situación angustiante y como en el fondo peligrosa tiene mecanismos cerebrales de alerta natural como que se activan en el cerebro, digamos, ¿no es cierto? Eh, y eso provoca que, o sea, cuando se activan ciertas áreas cerebrales, como por ejemplo la amígdala cerebral, que está relacionada con el circuito del miedo y la preocupación, y ahí con distintos neurotransmisores a distintos lugares del cerebro, ¿no es cierto?, para activar el mecanismo de lucha-huida, para acelerar la frecuencia cardíaca, para respirar más, recibir más oxígeno, pensar mejor cómo me escapo, qué hago, eh, cuando va información al locus ceruleus, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, también como irrigar, llegar con sangre en distintos lugares del cuerpo, más oxígeno a los músculos para poder correr, etcétera, ¿ya? El cortisol aumenta, ¿ya? El cortisol aumenta a nivel sistémico y el cortisol es una hormona que va a producir aumento de la glicemia, de azúcar en la sangre, puede producir también a largo plazo, si está aumentado constantemente, disminución de la inmunidad, como disminución de las defensas contra las infecciones, en fin, o sea, a la larga, si el cortisol se mantiene alto y aumenta la glicemia todo el tiempo, el desarrollo de diabetes, si sigue aumentada la presión arterial, desarrollo de hipertensión arterial, mayor en el fondo posibilidades de infarto o el miocardio, o sea, es una serie de eventos como neurobiológicos y fisiológicos que están dados para que el cerebro nos active y nos ayude a defendernos de las amenazas, pero a un ambiente amenazante constante, digamos, por supuesto que finalmente terminan dañando
la manera en cómo nuestro cuerpo responde a eso, ¿ya? Y acá dice entonces, la activación cerebral inducida por el miedo es controlada por otras salidas de la amígdala central, en este caso salidas de las neuronas que liberan norepinefrina, serotonina, dopamina, acetilcolina, orexina y otros neuromoduladores a través del cerebro, y la activación incrementa la atención y la vigilancia hacia la amenaza o otros estímulos ambientales. Y como les dije recién, no solo aumenta la hiperalerta, sino que crea una serie de cadenas que se activan, que están hechas ahí para defendernos, que están hechas para que podamos estar alertas, ¿no es cierto?, desde la supervivencia más básica, como lo que nos dio la evolución para poder escaparnos del león que nos va a comer en la selva, digamos, ¿ya? Pero si esa sensación de león en la selva y el peligro constante, además en los primeros años de vida, digamos, por supuesto que va a tener un impacto altísimo en el cerebro, su funcionamiento, su desarrollo y también el funcionamiento del resto del cuerpo. De ahí que, de ahí que existe este estudio tan importante, digamos, es un estudio que se publicó el año 97, que es del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que unió muchos lugares, digamos, de estudio en conjunto de eventos adversos en la infancia temprana, ¿ya? Adverse Childhood Experience, como experiencias de la infancia, digamos, experiencias adversas de la infancia, ¿ya? Y los Adverse Childhood Experience eran finalmente todas estas experiencias adversas de la infancia, como abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, maltrato, exposición a violencia doméstica o a violencia como social, digamos, en su entorno, en fin, ¿ya? Y este estudio lo que hacía era juntar participantes que hayan tenido uno o más eventos adversos en la infancia. Ya dice, llegaron a 17.000 participantes en este estudio estadounidense. Entonces, la idea era como ir clasificando, digamos, ¿ya? Ir clasificando qué pasa si una persona tiene un adverse childhood experience, o sea, una experiencia adversa de la infancia, o dos, o tres, o cuatro, como en el fondo el efecto acumulativo también de esas experiencias maltratantes, digamos, en la infancia. Y lo que pudo como concluir este estudio es que estas experiencias, mientras más número, ya, una ya es bastante mala, digamos, pero la acumulación también de los Adverse Childhood Experience provocaba ciertas alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no es cierto?, que es en esta pirámide que es como la segunda parte después de las experiencias adversas de la infancia. Esas alteraciones del neurodesarrollo como descritas como trastornos en la adquisición del lenguaje o alteraciones de la atención o la actividad, trastornos del ánimo, etc. Y finalmente eso tenía consecuencias como disfunciones o discapacidades cognitivas, sociales o emocionales, digamos, o sea, chiquillos, chiquillas o personas finalmente en la adultez que tenían poca capacidad de regulación de emociones o mayor, en el fondo, capacidad de análisis, abstracción, etcétera, ¿no es cierto? Creación de hipótesis y deducciones, en fin. Y de ahí a mayor cantidad de adopción de conductas, digamos, de alto riesgo, ya sea de abuso de sustancias, drogas, alcohol, etcétera, y también aumento de la posibilidad de enfermar, de tener discapacidades o, en el fondo, enfermedades relacionadas con estos otros factores de riesgo. Y finalmente, mayor posibilidad de morir, ¿ya? Y es súper impresionante cómo, como en el fondo se demostró que estas experiencias adversas en la infancia eran un mayor factor de riesgo para tener ciertos tipos de enfermedades, no solo del área de la salud mental, sino que de otras áreas, ¿ya? O sea, las personas que tenían más eventos adversos en la infancia tenían más posibilidades de tener trastornos depresivos, por ejemplo, pero también más posibilidad de tener cáncer, distintos tipos de cáncer, más posibilidad de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, en el fondo daño pulmonar crónico,
mayor prevalencia de trastornos cardiovasculares como enfermedades cardíacas, como el infarto o el miocardio, ¿ya? O sea, de cierta manera, tenían más posibilidad de enfermarse de estas cosas, pero además de morir en general, como menor esperanza de vida, digamos, ¿ya? Y por supuesto que peor calidad de vida. Entonces, es importante como pensar que a medida que tomamos conciencia de la complejidad neurobiológica y fisiológica de las experiencias tempranas en la infancia, le podemos dar un espacio más importante a la prevención de estas, digamos, ¿no es cierto? Y eventualmente a la recuperación, la prevención de mayores problemas, ¿ya? Dentro de los problemas de salud también me faltó, cuando hablamos de adopción de conductas de alto riesgo, claro, o sea, las personas que tenían más eventos adversos en la infancia tenían más porcentaje de abuso de sustancias, drogas, alcohol, tenían mayor porcentaje también de obesidad, ¿ya? O sea, una serie de consecuencias, digamos, que van muchísimo más allá de lo psíquico. Y bueno, acá les traje como una imagen que tiene que ver como con un cerebro sano y un cerebro que ha sido sometido a malos tratos, digamos, acá es un niño como que había estado en un orfanato y había sido traumatizado, digamos, y habla de la actividad cerebral en el lóbulo temporal que tiene relación con la regulación de emociones, digamos, y como la recepción de inputs sensoriales, ¿ya? Y cómo en los lóbulos temporales en un cerebro sano tiene un nivel de actividad alto y en el fondo en una evaluación de imagen funcional del cerebro y cómo en un chiquillo ampliamente traumatizado la posibilidad de ver en el fondo en la irrigación sanguínea, etcétera, y cómo estos lóbulos temporales están completamente bajos o casi inactivos en algunas situaciones, ¿ya? Por poner uno de los cambios, ¿no es cierto?, como neurobiológicos es importante, ¿ya? Ay, a ver, voy a poner esto acá. Ya. Bueno, ¿qué pasa en el cuerpo? Vimos recién, ¿no es cierto?, que en términos neurobiológicos había una serie de alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, ¿no es cierto?, y que eso provocaba alteraciones finalmente en distintas áreas del cuerpo. En general, el organismo va produciendo una cascada de cambios del funcionamiento del cuerpo que preparan a la víctima para poner en marcha las acciones defensivas programadas, o sea, alerta, ¿no es cierto?, lucha o huida, digamos. Se produce aumento de las pulsaciones en el corazón, de la respiración, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, la circulación, etc. O sea, una serie de como liberación de neurotransmisores relacionados al estrés y hormonas, como la adrenalina y el cortisol del que les había hablado antes. Y estas situaciones traumáticas persistentes en el tiempo van a hacer que estas reacciones, digamos, fisiológicas normalmente se cronifiquen y eso queda en el cuerpo, en las células y en el tejido de la víctima de estas situaciones maltratantes, ¿ya? Y el trauma complejo se encarna, el sentido del cuerpo propio y de uno mismo corporalizado se perturba, daña y o desaparece. O sea, la, las alteraciones fisiológicas, digamos, persistentes, se viven y se sienten, digamos, se siente el cuerpo distinto, se siente el cuerpo incontrolable, ¿ya? Se siente un cuerpo que de repente se alerta de cosas pequeñas, de olores, de ver un lugar, de pasar por una parte, ¿ya? Porque en el fondo tiene integrado la alerta para defenderse de esa situación traumática, ¿ya? Trauma interpersonal severo, como torturas, violaciones, violencia física, incesto, abusos sexuales, maltrato psicológico, ¿no es cierto? El cuerpo es motivo permanente de miradas denigratorias, ofensivas, desprecios, comparación humillante, ¿no es cierto? De cierta manera, las víctimas van aprendiendo que el cuerpo no es seguro. No es seguro porque ahí es donde se produce el maltrato o el abuso, ¿no es cierto? Pero además porque existe una sensación de cuerpo descontrolado, de cuerpo hiperalerta, con sensación de pérdida del control.
¿Qué otras alteraciones se ven? Bueno, alteración de la memoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una memoria implícita que no requiere conciencia para ser como almacenada ni para activarse. Y la mayor parte de nuestras memorias son implícitas, digamos, ¿ya? Y se expresan como comportamientos, como sensaciones en el cuerpo, etcétera. O sea, acá puede haber un registro de lo vivido sin tener conciencia del registro de manera completa, digamos, ¿ya? Y las personas que sufren trauma complejo tienen como recuerdos intrusivos que ellos no entienden, porque efectivamente se almacenaron en una memoria que no necesariamente es consciente, ¿ya? Y por lo tanto, como que de cierta manera se descolocan ellos mismos al sufrir estos recuerdos intrusivos o se sienten raros porque de cierta manera hay estímulos que no entienden por qué les provocan incomodidad o alteraciones, digamos, psíquicas o físicas, porque finalmente son estímulos que activan la memoria traumática sin que ellos la entiendan completamente, ¿ya? Entendiendo que había eh, esta experiencia no posible de simbolizar por completo o en lo absoluto, digamos. Por ejemplo, olores, palabras, colores, visitar determinados lugares les generan malestar, digamos, o sea, no entiendo muy bien por qué, todavía ni siquiera sé muy bien de qué se trata esto, todavía no he simbolizado X vivencia infantil por completo como traumática, no le he puesto el nombre de una experiencia abusiva o de maltratante, en fin, ¿no es cierto? Entonces, invade la memoria de cierta manera, ¿no es cierto? Invade sin haber sido primero significado lo traumático en específico. Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos recién, cómo se existe una configuración o no de lo vivido finalmente, ¿no es cierto? Una situación traumática no es codificada como tal en un principio, provoca este cambio psicobiológico, genera emociones, pero no necesariamente se le da el significado de traumático. En ese momento, para, por ejemplo, un niño maltratado, esa es la dinámica familiar y así es como es, así funciona, así pasa esto, si mi papá llega enojado, borracho, me pega, aunque yo no haya hecho nada malo, pero seguramente algo malo debe haber hecho, debe ser culpa mía, ¿ya? Y en el tiempo, digamos, va convirtiéndose en traumático porque la persona logra darle significado, ¿ya? Em, y es confuso, digamos, ¿no es cierto? Porque es como ahora no estoy mal o no necesariamente es en el mismo momento, ¿por qué me siento mal ahora por algo que no está pasando? O no, pero es que realmente pasó, fue así, digamos, o sea, es muy confuso. Ponerle nombre a algo como que en un principio no podía caber en mi psiquis, digamos, ¿ya? Acá puse el ejemplo, digamos, de las situaciones de abusos sexuales, si son muy tempranos, la víctima los puede codificar como lo normal, como su día a día, digamos, y no haber daño físico aparente. Entonces, sin embargo, cuando la víctima toma conciencia, se convierte en una experiencia arrasadora, ¿no es cierto? Como que de repente dice, bueno, sí, esto realmente me hace daño, me ha molestado. Otra situación clínica que puede ocurrir, digamos, en estas personas es la disociación, en donde se separa un contenido mental eh, demasiado fuerte o demasiado complicado, que normalmente estaría conectado, pero que en lo traumático no se logra. La disociación me permite seguir funcionando, como no acordarme todo el rato de lo terrible y lo malo y no conectarlo con lo profundo y por lo tanto no sufrirlo siempre, digamos. O sea, en un principio puede ser absolutamente adaptativa, ¿ya? Pero efectivamente en el tiempo eso puede ser complejo, digamos, porque puede provocar estados disociativos o trastornos disociativos en el futuro, digamos, o sea, a medida que ese yo intenta como seguir avanzando, digamos, eventualmente la disociación ya deja de ser una herramienta y se vuelve una forma de manifestación de lo traumático, ¿ya? Como sale acá, protege a la psique de aspectos traumáticos no simbolizados y funciona en el momento, por lo menos porque el conflicto es intolerable para la mente, ¿ya? Pero con el tiempo se vuelve desadaptativa y el acceso a estos contenidos va a depender en gran medida de poder estar en un sistema intersubjetivo que permite y sostenga la aparición de lo disociado. O sea, está como oculto, pero se manifiesta a través de episodios de angustia en crisis, digamos, o alguna somatización, en fin, y finalmente en el vínculo terapéutico es donde va a poder aparecer un otro que escucha, que sujeta
y por lo tanto ese yo que logra asociar nuevamente el sufrimiento a esto que le está pasando. Entonces, bueno, a nivel general, en realidad yo creo que esto es lo más evidente. Quizás es que por supuesto que hay una respuesta ante una situación estresante que es esta hiperactivación. Disculpen que tengo que poner mi cargador. La respuesta de hiperactivación obviamente que trae una serie de emociones, digamos, intensas, como la angustia, ¿no es cierto?, como la sensación de miedo, como una sensación de alerta como permanente, a pesar de que yo tenga la sensación de que no está pasando nada malo. También podría pasar que exista una hipoactivación, que tendría que ver con conductas de evitación del daño mediante un sometimiento, como ya no me alerto, no me defiendo, solo me mantengo ahí, ¿no es cierto? Estas dos respuestas, digamos, tanto la de hiperalerta como la de hipoactivación, pueden cronificarse, digamos, y las personas traumatizadas se sienten como de manera muy intensamente tomadas por la emoción, ¿ya? O al contrario, sienten que no sienten nada, ¿ya? Y en ese sentido va a haber muchas emociones difíciles de regular y por lo tanto estrategias que quizás no son tan adaptativas, pero que son la estrategia que tienen a mano para poder regular esa emoción tan intensa. ¿Qué tipo de vivencias internas o emociones pudiesen tener los chiquillos y las chiquillas que han sido traumatizados? Bueno, rabia, ¿no es cierto? Crecer en un ambiente violento, donde los adultos no han aprendido a regular emociones intensas, tampoco los chiquillos logran esa habilidad, y llegan a creer que sentir rabia es lo mismo que agredir, como que es parte de la explosión, digamos. Culpa, porque el niño no puede pensar que sus papás son malos, ¿cómo entonces él me va a maltratar? Debo ser yo el culpable. Impotencia, porque en el fondo pierden el control sobre la situación, no pueden defenderse si la persona que los maltrata es la que los cuida. Y la pérdida, como pérdidas en el mundo afectivo en términos de la relación, con esta expectativa de ser cuidado, pero son esas mismas personas las que lo maltratan y por lo tanto la pérdida es la pérdida de la confianza, ¿ya? Y en ese sentido acá también destaco finalmente una de las frases del doctor Barudi, también del mismo libro de los buenos tratos en la infancia, que la más grave consecuencia de estos malos tratos es la pérdida de la confianza, porque hay una sensación permanente de que no se puede confiar en los otros, de que siempre hay que cuidarse, de que hay que protegerse, que no hay nadie disponible o con buena intención, y de ahí también el lugar de lo terapéutico, ¿no es cierto? Que debería ser el lugar de esa confianza o de la escucha y la contención. Y bueno, de todas estas consecuencias psíquicas o emociones, culpa, rabia, impotencia, pérdida de la confianza, disociación, recuerdos intrusivos, etcétera, de la memoria traumática, en este contexto es donde pueden aparecer distintas alteraciones afectivas, cognitivas y conductuales, y donde eventualmente surgen estrategias de regulación emocional ante una tensión psíquica intolerable. Y una de esas estrategias de regulación emocional en muchas ocasiones son las autoagresiones, ¿ya? Y en ese sentido, como hacer el link ahora, digamos, de todo lo que hemos venido hablando este rato, ¿no es cierto?, esta introducción al trauma complejo, a las biografías complejas o traumáticas y las autoagresiones, ¿cuál es el yo que se autoagrede? ¿Ya? Y esto está también súper estudiado, digamos, en términos de poblacionales, ¿ya? Son en general mujeres entre los 3 y los 15 años, pero pueden empezar incluso a los 10 años, ¿ya? Y los estudios epidemiológicos internacionales muestran que entre un 13 a un 38% de la población adolescente se ha autolesionado al menos una vez en su vida. Y en general, los clínicos han ido describiendo que esto es una estrategia de regulación emocional por una tensión psíquica que es intolerable, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la autoagresión tendría la función de, por una parte, por ejemplo, ser catártica, como reducir esa tensión, reducir, por ejemplo, la vivencia angustiosa como
como en crisis, digamos, o podría tener una función reintegrativa, como buscar sensaciones frente a sentimientos de vacío, o una función expresiva que es comunicar el sufrimiento, como movilizar el entorno, ser una especie como de palabra que engancha al otro, ¿ya? Ahora, de todas maneras, en estas distintas funciones está la idea de poder regular una emoción que no se está pudiendo regular. Y acá a veces describen, ¿no es cierto?, este tipo de fenómeno clínico como autoagresivo, una posición indefinida entre respuesta al malestar subjetivo, síntoma de un trastorno mental, un trastorno en sí mismo o una forma de expresión de sufrimiento. ¿Con qué me quedo? Digamos, ahí depende, o sea, depende de qué autoagresión estemos hablando, ya es verdad, hay muchos cuadros en lo clínico que pudiesen cursar con autoagresiones, los episodios depresivos, algunos trastornos del neurodesarrollo, como incluso, no sé, eh, episodios de crisis en chiquillos del espectro autista, por ejemplo, o chiquillos con alguna discapacidad psíquica, eh, algunos trastornos ansiosos, digamos, ¿no es cierto? En fin, o sea, las autoagresiones son muy amplias, ¿ya? Pero estamos pensando en la presentación más frecuente, ¿no es cierto? La presentación más frecuente es en mujeres entre 3 y 15 años que se autoagreden, por ejemplo, a través de cortes o a través de rasguños o quemaduras pequeñas, digamos, ¿ya? Y ahí, en ese tipo de cuadro, efectivamente, en general, es una forma de expresión del sufrimiento, ¿ya? Un sufrimiento que se está llevando al cuerpo, porque es un sufrimiento intolerable que muchas veces no se comprende bien, no se ha podido simbolizar bien, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo de autoagresiones? ¿Qué dicen los estudios internacionales? Dicen que generalmente se producen mujeres, nuevamente. Dicen que generalmente hay trastornos de salud mental a la base, depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar. Y claro, sí, por supuesto, puede haber en todos esos cuadros puede haber distintos tipos de autoagresiones, no necesita necesariamente las autoagresiones que hablábamos recién. Y el otro factor de riesgo más importante es las experiencias traumáticas, ¿ya? Y ahí es donde aparecen las diferentes formas de trauma interpersonal, como por ejemplo estilos violentos de crianza, negligencia emocional de los padres, maltrato en la niñez, abuso sexual en la niñez y la adolescencia. Entonces, más que un trastorno psiquiátrico en específico, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, ese tipo de cuadros pueden nunca tener autolesión, ¿ya? ¿Puede producirse la situación? Sí, también, digamos. Los distintos trastornos de salud mental siempre son una posibilidad de estar vulnerable, ¿ya? Pero de todas maneras acá toma particular importancia las diferentes formas de trauma interpersonal. Todos estos estilos violentos de crianza, negligencia emocional de los papás, maltrato en la niñez y abuso sexual en la infancia y adolescencia, son finalmente las biografías complejas de las que hablábamos antes, ¿ya? Son finalmente la descripción de una traumatización compleja, de un proceso vivencial continuo de traumatización, no de eventos, ¿ya? Vivencias traumáticas una tras otras, digamos, como proceso traumático. Y por lo tanto, ¿en qué podemos aportar, digamos? Ya yo acá voy a hacer un barrido muy general porque ya estamos en el tiempo también de a poco, tenemos que dejar espacio para las preguntas. Em, una, algo que a mí me parece importante destacar, hay muchísimo que decir, pero en el fondo una de las cosas importantes a destacar es la conceptualización del que consulta, digamos, o del que estamos acompañando en el espacio terapéutico. El concepto de sobreviviente versus víctima, ¿ya? Es súper importante pensar en lo que el mundo simbólico y por lo tanto en cómo nombramos lo que tenemos que nombrar. Eh, y hay una gran diferencia en hablar de una víctima de abuso sexual infantil o de maltrato a un sobreviviente de abuso sexual o maltrato, porque el concepto de sobreviviente sí o sí primero pone capacidad de agencia en esa persona, ¿no es cierto? Capacidad de hacer cosas, es el sobreviviente el que pudo, el que tuvo la capacidad de seguir, ¿no es cierto? Y por otra parte, la cruda realidad de que vivir un abuso sexual infanto-juvenil o maltrato infantil o etcétera, son en verdad
eh, situaciones que aumentan el riesgo de morir. ¿Ya? O sea, ya vimos, sea por directamente por patologías de salud mental, suicidio, en fin, sea porque el abuso o la situación maltratadora fue particularmente grave, o por las consecuencias en la salud que tienen los eventos adversos en la infancia. Adverse Childhood Experience, sabemos que mueren antes, sabemos que se enferman más, por lo tanto, es una realidad el riesgo de muerte. Es absolutamente concreto y cierto el pensar en sobrevivientes, ¿ya? Y por lo tanto, es algo que yo en el fondo intento como promover, digamos, como ya que hay un mundo simbólico tan complejizado y como que ha sido tan difícil para la persona sobreviviente de este tipo de traumas, qué importante nosotros simbolizar en el espacio terapéutico desde lo más básico de quién estamos hablando, ¿ya? De hablar de un sobreviviente. Y cómo ese lugar es tan distinto al lugar de la víctima. La víctima no pudo hacer, no pudo elegir, no pudo expresar o no supo cómo se llamaba, no pudo simbolizar, ¿no es cierto? A diferencia del lugar del sobreviviente que traspasa, ¿no es cierto? La situación, puede hacer cosas. Eh, como que en el fondo se enfoca también en la narración como de la resiliencia finalmente, ¿ya? Y para comenzar cualquier proceso terapéutico con una persona traumatizada hay que crear un espacio de confianza donde la persona sienta que validamos su vivencia finalmente. Acá nosotros no somos jueces, no estamos en el sistema judicial, estamos en espacios terapéuticos y por lo tanto no trabajamos con hechos, no trabajamos con vivencias, ¿ya? Cómo el yo toma conciencia de un fenómeno X y lo vivencia desde lo angustioso, desde el miedo, lo vivencia desde lo nostálgico, desde lo melancólico, desde lo disociativo, etc. ¿Ya? Vivencia, sino hechos. Eh, Sin las fisuras o cuestionamientos que probablemente ya han recibido su entorno, o sea, con las críticas, con el no, pero es que cómo no denunció antes, cómo no se acuerda, ¿no es cierto? No. Eso ya ha sido suficiente generalmente antes de que lleguen a nosotros. Hay que generar vínculos seguros, confiables, donde haya cabida para la esperanza, y eso es bastante difícil con personas traumatizadas porque en general se pierde la confianza, ¿cierto? Y han estado traicionadas en varias veces esa confianza. Y otro aspecto también importante en el vínculo es que esa persona tiene que poder decir lo que no le gusta, lo que no quiere, emitir un juicio crítico respecto al trabajo, modificar el espacio, en las relaciones de sometimiento y oposición que ha sufrido con las figuras de poder, digamos, con la figura del maltratador o del, en fin, ¿no es cierto?, del acosador, etcétera, ¿ya? Hace que esa persona tenga como, genere su propia agencia, una actitud proactiva de capacidad, de oportunidad de decidir, aunque sea decidir el horario del espacio terapéutico, o eh, en fin, desde algo tan pequeño como decidir cómo saludar, o dónde sentarse, en fin, ¿ya? Hasta decisiones en el fondo más complejizadas. También es básico la seguridad vital, por ejemplo, si es que apareciera en algún momento ideación suicida, habría que hablar de esto, preguntar respecto a esto, explicar el riesgo, y ahí vamos a ampliar eso en el seminario en el curso que vamos a hacer de autoagresiones, digamos. Identificar los síntomas más disruptivos, hacer estrategias para disminuirlo, y de ahí que hay estrategias tanto psicoterapéuticas como estrategias farmacológicas también, sobre todo cuando hay vivencias o cuando hay conductas de mucha impulsividad y de mucho riesgo. Y reconociendo en el proceso terapéutico las emociones, poniéndole nombre y aprendiendo a regular finalmente. Y finalmente reconocer un estado emocional es percibirlo y darle un significado. Y sabemos que el proceso de darle significado en general a las cosas, a las vivencias, ha sido algo complejo. Y acá les puse un extracto de un texto de Carol Gilligan, que es una psicóloga estadounidense que ha promovido y ha trabajado respecto a la ética del cuidado, que tiene que ver como con la responsabilidad social de cuidar a otros, digamos, y cómo eso debería estar a la base de nuestra vida en comunidad, que cita a Chay, que es un psiquiatra que trabajó investigando veteranos de guerra. Dice: observa que la superación del trauma
depende de la comunalización del trauma, o sea, como de poner el trauma en la comunidad. Poder contar la historia a alguien que escucha con la seguridad de que puedes confiar en que vuelva a relatarla fielmente a otros en la comunidad. La recuperación comienza pues con la escucha, por lo que antes de analizar, clasificar, pensar, antes de intentar hacer nada, deberíamos escuchar. Así que bueno. Ay. ¿Están por ahí? Bueno. Sí. Sí, están por ahí, ya. Sí. No sé si quieren hacer preguntas, como tenemos un espacio ahora. Hay manos levantadas. A ver, vamos a leer el chat primero. ¿Cómo se podría abordar el discurso del adulto responsable que minimiza las autoagresiones catalogándolas de pataleta? Ya, bueno, ahí es un proceso terapéutico completo. Ya, o sea, Claudia, ese adulto depende, o sea, hay que ver. Hay en ese espacio familiar o en ese vínculo maltrato hoy, ¿ya? O sea, porque yo sospecharía, digamos, de un vínculo que minimiza las autoagresiones catalogándolas de pataleta, ¿ya? Entonces, primero eso, primero ver como qué adulto responsable es el que minimiza, es el que está sujetando el proceso terapéutico, porque ahí estamos mal, digamos, o sea, ahí habría que trabajar y tener un espacio terapéutico específicamente para ese adulta o ese adulto, digamos. Y yo creo que quizás es difícil responder en breve eso porque finalmente es un proceso terapéutico completo, pero habría que abordar aparte, digamos, con ese adulto la comprensión de lo traumático en esa chiquillo chiquillo, digamos, ¿ya? Y también normalizar un poco la cosa de la llamada de atención. Yo creo que en los adultos hay mucha como... hay mucha como visión peyorativa respecto a el llamar la atención. Y un adolescente y las personas en general, cuando nos sentimos bien, necesitamos llamar la atención de otros para que nos cuiden, para que nos escuchen. Si en una situación traumática compleja ha habido la necesidad de recurrir a autoagresiones, digamos, de cierta manera, es porque esa llamada de atención es una palabra, es una manera de aproximar al otro, ¿ya? Entonces, como quitarle la connotación negativa del llamado de atención, ¿no es cierto? Ah, es una pataleta que llama la atención. Sí, claro, ¿y por qué necesita llamar la atención, no es cierto? De cierta manera, necesita porque hay algo que no ha podido decir, que está puesto ahora en el cuerpo, ¿ya? O sea, la sensibilización del adulto va a estar absolutamente relacionada con cuánto entienda de lo traumático finalmente, ¿no es cierto? Es darle un espacio a, o sea, no es mentira, digamos, que esa chiquillo o chiquillo quiere llamar la atención, por supuesto, porque lo necesita, porque todavía no ha podido como clarificar, simbolizar lo que le duele, digamos, ¿ya? Entonces, como, no es necesario contradecir a ese adulto, como quizás le podemos dar la razón, pero resignificar eso que está mostrando. Puede ser que la autoagresión a ese adulto o a esa adulta le provoque mucho miedo. Y eso es ese rechazo, ese miedo, es mejor lo minimizo, mejor digo que es una pataleta, porque, o sea, asumir lo que es puede ser muy doloroso también para ese adulto, ¿ya? Por lo tanto, hay que abrir la mente, digamos, si esa adulta o ese adulto no es un adulto maltratador y es el único, la única adulto o uno de los únicos adultos que esa niña o niño tiene, hay que abrir la mente a qué le pasa a ese adulto con esa autoagresión. La autoagresión en sí misma da miedo, recuerda la muerte aleja, nadie se acerca a la violencia, es un violento en el cuerpo, por lo tanto tiene derecho a tener miedo, digamos, o a tener rechazo a la autoagresión. Ya, yo creo que, bueno, ahí di como, como luces, digamos, ya, pero es difícil resumirlo. Es Muchas difícil gracias. resumirlo. Súper. Ya, a ver quiénes habían levantado la mano. Joaquín y Diana, de repente puede ser Joaquín primero, parece.
pero sí, ya. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera consultar. Tengo dos dudas, ¿ya? En vista de un caso, efectivamente uno siempre piensa, ¿cierto?, en las personas, ¿no? No en lo teórico, sino en la vivencia. Eh, ¿Qué pasa? ¿En qué momento o cuáles son como directrices que usted nos pudiera dar de si uno plantea, por ejemplo, ante un adolescente que no nos cuenta la situación traumática, sino que es el apoderado o la mamá que nos dice que la traigo a sesión por esto, porque vive una situación abusiva? ¿En qué momento uno plantea esto? ¿Se lo plantea al adolescente? ¿Es uno el que toma la iniciativa o se espera a que la persona, el adolescente, narre en algún momento la situación para poder abordarla? Esa es una pregunta. La segunda tiene que ver con el tema disociativo, a lo mejor, que tengo un paciente, por ejemplo, que ante un caso, un hecho de abuso, eh, señala posteriormente, ¿cierto?, que ve en las noches, en algunas ocasiones donde efectivamente en conjunto tiene Tenía hambre, autoagresión, mono. ve que ella dice que ¿Qué ve a te una pasa, persona Benjita? como, como la sombra de un hombre con sombrero en la noche que está en la puerta de de su pieza. Y, y dice que al principio le daba miedo, ahora ya no le da miedo, pero que es en algunos momentos. Entonces, quisiera preguntar, a propósito de lo que usted dice sobre la disociación, a lo mejor o tendrá que ver algo en relación a eso, porque en general tiene mucha relación, ¿cierto? Si, con la situación abusiva, ya perpetrada por un hombre, más o menos como de la característica que ella dice, como de la silueta. ¿Ya? Entonces son Ujú. esas dos preguntas, espero que nos haya sido enredado. Muchas Sí, gracias. no, se entiende, se entiende. Súper. Bueno, respecto a la primera pregunta, em, yo pienso, digamos, como en términos de proceso terapéutico, que no es necesario traer el hecho, ¿ya? No es necesario traer el hecho porque los hechos son eso, hechos. Son hechos, es como si a mí se me cayera la taza ahora y ustedes pueden registrar eso como una vivencia. El hecho es que se quiebre una taza, ¿ya? La vivencia de ustedes puede ser un susto, como una vivencia de alerta, como de que algo sonó muy fuerte, en fin, y mi vivencia puede ser una vivencia nostálgica, melancólica de duelo o de reexperimentar el duelo porque mi abuela me regaló esa taza, digamos, antes de morir, no sé, ¿ya? Entonces, yo creo que el hecho en sí mismo, si bien entiendo que el origen es que hay un hecho y que eso provoca una vivencia traumática, nunca no está separado del yo, digamos. Entonces, si yo logro traer al espacio como las consecuencias de lo traumático en otras esferas, digamos, o sea, si logro poner en relación un vínculo que permita que hable de sus miedos, que permita que esa chiquillo o chiquillo me cuente cómo piensa los vínculos con los demás, por ejemplo, sobre todo en trauma interpersonal, qué cosas le gustan de los vínculos, qué cosas no, en fin, inevitablemente se va a llegar solo a la vivencia traumática, porque en el fondo la construcción de lo traumático sigue corriendo en el día a día, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que esta angustia de que el niño me diga el hecho es del terapeuta, digamos, ¿no es cierto? Es una angustia del saber, de sentirse como traicionando al yo del niño que no sabe que yo sé, digamos, ¿ya? Entonces, como yo me saldría de ese lugar de traidor, digamos, creo que no es útil para nadie, no es útil para la niña o ese niño, ni útil para el terapeuta. Y finalmente, en trabajando el vínculo y las relaciones con las personas y con el mundo, cómo se ve ese chiquillo en el mundo, se va abriendo eso traumático y eventualmente se puede llegar como a preguntar también espontáneamente y genuinamente, digamos, no hay nada que fingir, digamos, como mira,
tu mamá, tu papá está súper preocupada por ti, como que te he visto en tal esto, y en realidad, no sé, como tú viniste como por voluntad propia, digamos, o sea, puede haber un espacio en el que ya se conozcan y ya se conozca las formas de relación que han sido como, como, como alteradas por consecuencia del trauma y que eso permita un diálogo respecto a por qué los otros te dan este espacio. ¿Tú quieres estar en este espacio, digamos, como cuál es la preocupación del presente más grande para tus papás, en fin? Parece que es tal y para ti es esa o tú tienes otras preocupaciones, digamos. O sea, yo por lo menos cuando tengo procesos terapéuticos con chiquillos, el inicio siempre es con quien lo acompaña, con eso, transparente, y le pregunto a esa mamá, a su papá o a esa abuelita, ya, ¿y usted qué es lo que más le preocupa? De hoy, del presente de Juanito, no sé, delante de Juanito. Y le pregunto después, aparte a Juanito, como, mira, parece que a tu mamá le preocupa XX. ¿Tú estás de acuerdo con esa preocupación? ¿Sientes que te está viendo? ¿Realmente quizás son interpretaciones de ella, de él? ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Qué es lo que te duele o en qué necesitas ayuda? En fin, ¿ya? O sea, acotar el motivo de consulta siempre da la oportunidad a que aparezca el relato de otros y confrontar el relato de otros con el del yo, ¿ya? Entonces creo que ahí, bueno, ahí hice dos caminos, digamos, ¿ya? Hice el camino de la realidad del terapeuta que tiene miedo de ser el traidor y la realidad de poner el motivo de consulta en acción para que me dé herramientas, digamos, finalmente, ¿ya? Ya. ¿Y qué era la otra pregunta? Ahora se me olvidó. Había una segunda pregunta que era, Sí, era sobre que ella menciona que visualiza, lo ve sí, 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 sí. externamente, ¿cierto? Ya, 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 eso. eso es algo muy común, es algo muy común en trauma, en infancia además, es común incluso en chiquillos con episodios depresivos, en fin. En general, en el gran porcentaje de las chiquillas y los chiquillos, este hombre de negro, con sombrero, con sin sombrero, de espalda, que no sé qué, no es un fenómeno psicótico ni delirante, ¿ya? En gran parte es un fenómeno catatímico, ¿ya? O sea, un fenómeno efectivamente sensoperceptivo, como alucinatorio, que a veces se da en relación a veces como al inicio del despertar o al inicio del dormir, como hipnagógico, hipnapómpico, que está relacionado a la afectividad. Cuando la afectividad está tomada por el miedo, la pena, aparecen fenómenos, ¿no es cierto?, sensoperceptivos transitorios, que la chiquilla o el chiquillo enjuicia, ¿no es cierto?, que es capaz de escribir, de contar a otros con preocupación, como que raro esto, me asusto. A veces como que ya se acostumbró un poco, digamos, pero finalmente es una forma de manifestación más de ese estado afectivo, ¿ya? Generalmente si uno tuviera que hacer un examen mental, uno lo describe como fenómeno, el paciente describe fenómeno sensoperceptivo como hombre que características, en fin, ¿ya? Pero es un fenómeno catatímico. Al final se le pone, digamos, después la descripción como catatímico o impresión a catatímico. Catatímico es que es desde la afectividad, ¿ya? No hay una alteración del juicio. ¿Se entiende? Ya. Súper. Gracias. Diana, Muchas que gracias. estaba en espera primero. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Francisca? Mira, mi pregunta era, que la puse pues ahí también en el chat, cuando, por ejemplo, en el caso de niños que han sido abandonados, ¿no? Ya sea en la calle, inclusive, no sé, pues en la basura, o sea, en modo como duro, difícil, no sé, traumático también, y después son adoptados. eh, ¿Cómo, o sea, cómo les afecta más allá que son tan pequeños, ¿no? Porque muchos de ellos son abandonados son días, ¿no? O sea, a los, no sé, 1 o 2 días de nacidos, o sea, muy pequeños. Entonces, ¿cómo les afecta así a esos niños este trauma que pues no es tan consciente, ¿no? Claro. O sea, bueno, es difícil generalizar, digamos. O sea,
y tampoco lo creo tan correcto, digamos, porque las situaciones de experiencias, claro, como de calle, o de experiencias como de vulneración por omisión o negligencia, digamos, ¿no es cierto? Como de abandono, que pasó frío, que estuvo, o sea, porque claro, quizás de cierta manera esa chiquillo fue abandonado y quedó en un hospital a los 2 meses de vida, por ejemplo, ¿ya? Claro. Pero no necesariamente fue adoptado a los 2 meses de vida. Eventualmente pasó por una serie de etapas, digamos, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo terrible, como Spitz, hace muchísimos años atrás, un psiquiatra describió el hospitalismo, ¿no es cierto?, como la depresión anaclítica en lactantes, cuadros depresivos en donde las guaguas lloraban, estaban abandonadas en hospitales, en salas sin estimulación, y en el fondo terminaban como en una especie como de agotamiento en donde ya no había reclamo, no había nada, ni siquiera llanto, ¿ya? Y cómo eso tiene consecuencias neurobiológicas cerebrales y por supuesto que en el neurodesarrollo. Entonces, la situación de una guagua que nace en la calle o un bebé que nace en la calle y que eventualmente está hospitalizado y que después pasa el proceso de adopción puede ser muy disímil una de otra. Ya puede ser que una guagua de esas guaguas sea adoptada en realmente el primer mes de vida y que ese lugar en donde llega es un lugar absolutamente protector, digamos, con mucha protección en su neurodesarrollo y que sus vínculos primarios sean absolutamente reparadores, como dice el doctor Barui, tutores de resiliencia, digamos, ¿ya? Y por lo tanto sus vivencias infantiles son contenedoras y vínculos seguros, y por lo tanto la consecuencia neurobiológica quizás tenga un poco más de posibilidad de, no sé, asma bronquial, o más posibilidad en términos de neurodesarrollo de episodio depresivo, ¿ya? Cosas que él hace, nos cuenta, digamos, pero no hay un daño acumulativo en el tiempo, por lo tanto, en un porcentaje pueden ser chiquillos súper sanos, digamos, ¿ya? Absolutamente sanos, digamos, y con cosas que son menores, quizás, pero puede haber otro, también la situación de haber nacido en la calle, con hospitalismo y que haya sido adoptado a los 8 meses, pero en un estado neurobiológicamente ya muy dañado y que sea un chiquillo que tenga retrasos en el desarrollo, retrasos en lenguaje, en fin, traumatización en términos de como las consecuencias neurobiológicas y físicas de eso, digamos. Entonces, los caminos pueden ser muy distintos, digamos, ¿ya? Y eso va a depender del nivel del daño, entre comillas, y del tiempo, digamos, ¿no es cierto?, de lo traumático. Pero bueno, así también hay historias impresionantes y en ese sentido, por eso yo destaca las capacidades del cerebro y del yo de resistir y de amoldarse y de ser resiliente, como menos de un tercio de las personas que viven, no sé, guerras tienen trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, hay chiquillos y chiquillas que uno recibe, digamos, como con un episodio depresivo, por ejemplo, con alguna conducta, digamos, quizás autoagresiva de regulación emocional, pero que en general han sido cabros súper sanos en términos de salud psíquica y que tienen una vida terrible. Ya, yo he atendido chiquillas o chiquillos adoptados que han sido abusados en múltiples ocasiones por figuras vinculares primarias, maltratados, y que han sido adoptados, por ejemplo, en edad preescolar a escolar, y que a pesar de tener esa biografía compleja, no es que no tengan nada, digamos, ¿no es cierto? Pero tienen episodios depresivos, tienen algunas alteraciones, digamos, en regulación emocional, pero no es un caso grave, por ejemplo, ¿ya? A diferencia de otro chiquillo con esa misma historia, que tienen una desorganización de la personalidad desde muy temprano, digamos, con desarrollo de personalidad muy difícil, en fin, entonces ahí también hay un material previo, digamos, o sea, qué mamá, qué papá tenía biológicamente esa chiquillo, qué carga genética, o sea, hay muchos factores, es una cuestión muy compleja por eso no se puede generalizar, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, a mí eso me da esperanza, porque si es algo que pasa tempranamente y que se puede también reparar tempranamente y que se pueden prevenir otras cosas neurobiológicamente, pueden andar bien las cosas, digamos. Hay harto de nosotros mismos que tiene más capacidad de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿ya? Ay, sí.
Alguien encendió la aspiradora. Súper. Eso, no sé si respondo a tu pregunta, Diana. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper. No, gracias a ti. Bueno, estamos en la hora en verdad. Yo sé que hay muchas dudas, pero en verdad no tenemos más tiempo. No sé si Daniel nos quiere contar dónde va a quedar no sé, la presentación, todo. Por favor, Daniel, te lo dejo a ti. Sí. Bueno, primero que todo, les quiero dar las gracias por haber participado acá, por haberse quedado hasta el final. También te quiero dar las gracias a ti, Francisca, por esta buena exposición. Les voy a dejar en el chat dónde se va a encontrar el seminario el día de mañana. Bueno, esta grabación, ¿ya? Pueden verla tanto en la página de Chile como en la página de México, ¿ya? Y además, para los o las que estén interesadas, les voy a dejar el link en donde está el curso que va a dictar Francisca, que es de autoagresiones y conducta suicida, donde pueden ver más, de forma más ahondada, la materia que se va a tratar en el curso, ¿ya? Bueno, y como les comenté al inicio, voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Porque vamos a hacer el sorteo. Aquí les pido un poquito de ayuda. Miren, como pueden ver, hubo mucha gente que se inscribió, ¿ya? Pero obviamente que los que no están no van a participar, así que se van a ir al agua, ¿ya? Así que vamos a partir con el sorteo. La persona ganadora sería ideal si es que puede hablar por micrófono, y si no, igual voy a estar atento al chat, ¿ya? Leslie Vergara. ¿Estará Leslie Vergara? No, no está. No está Leslie. Bueno, a veces pasa. Vamos a reemplazarla porque no está. Belén Reyes. ¿Estará Belén Reyes por ahí? Sí, sí estoy. ¡Ay, qué rico! Mira, generalmente esto pasa como al 10º, 11º intento. Ahora pasó al segundo, así que esto quería que ganaras tú. Así que te felicito. Muchas Dentro gracias. dentro de los próximos días te va a contratar la ejecutiva del curso para poder tomar tus datos. De todas formas, igual los tenemos, ¿ya? Para que no te preocupes. Y te vamos a cargar el curso a la página web para que puedas cursarlo en el momento que se dicte, ¿ya? Así que felicitaciones, vamos a estar hablando contigo. Muchas gracias a todos, a todas por participar y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Así que tengan una buena noche. Buenas noches, chao, que estén bien. Chao, chao. Buenas noches. Muchas gracias, Francisca. Muy Chao, genial. chao. Gracias, chao.